predicar la palabra. Eh, Hace algunos días pues comentaba con alguien y recordábamos, digamos, como los inicios de cuando conocíamos del Señor y, o sea, cuán apasionados vivíamos, ¿sí? En esa época. Y recuerdo que contaba que en el apartamento donde vivíamos, pues era un apartamento pequeño, pero yo llenaba mi apartamento de mucha gente y esa gente le predicaba y el poder de Dios se movía de una manera impresionante, ¿sí? Y yo pienso que uno tiene que volver como a sus inicios, amén, volver nuevamente a ver esos grandes milagros que solo Dios puede hacer. Bueno, hoy me corresponde predicar un versículo que está en Segunda de Crónicas 26 y dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu reino tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, quiero en esta noche pues hablar acerca de lo que es el poder de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, porque así realmente he conocido a Dios, ¿sí? Como un Dios de milagros. Pero sí me gustaría, digamos, leer todo el contexto pues de la palabra, porque digamos, en este versículo 6, ¿sí? Nos está hablando acerca de todo ese poderío de Dios y que, o sea, ¿quién lo puede resistir? Entonces es imposible no leer, digamos, toda la historia, ¿sí? Para poder como entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y yo quiero que leamos, no voy a leer todo porque es largo, sería desde el versículo 1 hasta el 30, pero sí quiero leerles como una parte para que podamos entrar en contexto. Dice, lo voy a empezar a leer desde el 20, versículo 1, donde dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces ahorita sí viene el versículo 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros.
No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Voy a dejarla hasta ahí, ¿sí? Porque es larguita la palabra. Y es tremendo, digamos, la historia de este rey Josafat, ¿sí? Venía un gran ejército sobre él. Y no era cualquier ejército, ¿sí? Venía un ejército grande de los enemigos de Israel, ¿sí? Venían contra Josafat y venían contra toda esta población de Judá a destruirla. Y eso se puede asemejar en nuestros tiempos a cuando tenemos eh, problemas y cuando tenemos momentos duros y difíciles que decimos, realmente lo único que queda es un milagro de Dios. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado que uno dice, solamente un milagro de Dios puede cambiar mi situación. En este caso, Josafat necesitaba un milagro de Dios. Un milagro de Dios para poder ver la victoria. Pero ahí algo que quiero hablarles de esta palabra, o sea, de lo que leíamos aquí, ¿sí? Primero que todo, Josafat confió en Dios. Él dijo, bueno, yo sé que el Señor me va a ayudar, porque en mis fuerzas es imposible. Sí, en mis fuerzas, obviamente, estos ejércitos que estaban bien preparados, sí, eran ejércitos de batallas que venían contra ellos. O sea, Josafat sabía que él no podía pelear contra este ejército o contra estos ejércitos. Él simplemente necesitaba un milagro de Dios. Pero ¿qué hizo Josafat? Puso su confianza en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en los tiempos duros y difíciles. Yo sé que a veces es muy fácil el predicarlo. Otra cosa es cuando estamos viviendo momentos duros y difíciles, ¿sí? Que queremos confiar en el Señor, pero como que nuestra fe no es lo suficientemente grande para poder ver grandes milagros. Josafat fue un rey que puso su confianza en el Señor. Y mire lo que el Señor le dijo. Estése quieto. Estése quieto. Y, y a veces suena como algo, no sé, como difícil de uno hacer cuando están los momentos duros y difíciles. Quédese quieto. ¿Sí? Yo les pongo un ejemplo. Si mi familiar está prácticamente muriendo, qué sé yo, y que el Señor me diga, quédese quieta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No, yo necesito llevarlo al médico, yo necesito hacer algo, porque, ¿sí? Pero cuando el Señor le dice a uno quédese quieto, es porque Dios va a hacer grandes milagros. Y eso fue lo que Dios le dijo a este rey Josafat. Y si ustedes pues más adelante leen la historia, vemos cómo Dios actúa y cómo Dios hace que entre ellos mismos, estos mismos enemigos que estaban atacando a este rey, entre ellos mismos se atacaran y se destruyeran. Porque nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, nosotros tenemos un Dios de milagros, nosotros tenemos un Dios que siempre va a estar pendiente de nosotros, que nunca nos va a dejar, que por más grande que sea el Goliat, como dice la palabra, el Señor siempre tiene la última palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos destruir a nuestros enemigos.
Dios muchas veces calla o muchas veces hace que nosotros esperemos, es porque Él está probando nuestra fe. Cuando a este rey Josafá vinieron a decirle, mire, es que es un ejército, son 3 ejércitos, ¿sí? Son los moabitas, los amonitas, creo que eran 2 ejércitos, ¿sí? Eh, y ellos son hombres de guerra, son hombres que, que nos van a aplastar prácticamente. Pero Josafá obviamente sintió temor, porque yo sé que a veces cuando estamos en momentos duros y difíciles, es imposible que no tengamos temor. Pero acordémonos que el temor, ¿sí? El temor viene de quién? Del enemigo. Y el temor es lo contrario a la fe. Porque muchas veces el pueblo de Dios, o porque muchas veces, digamos, nosotros que conocemos del Señor, a veces nos vemos derrotados en cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a meter miedo, va a meter miedo para que nosotros no actuemos. A pesar de que Josafat tuvo temor, inmediatamente, ¿qué hizo? Le dijo al pueblo, bueno, vamos a ayunar y vamos a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos en momentos duros y difíciles. Miren, el ayunar, yo digo que es una de las armas poderosas. El ayuno hace que el Señor nos revele qué es lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. El ayuno nos muestra qué hay en el mundo espiritual, qué está tejiendo el enemigo para atacarnos, qué hace el ayuno, mostrarnos. Y acordémonos que muchas de las cosas que nosotros vivimos, primero se manifiestan en el mundo espiritual, para después venir al mundo físico. Y eso nos pasa muchas veces cuando tenemos sueños, ¿sí? A veces tenemos sueños y tenemos pesadillas, por decir. Y nos levantamos un poco afligidos y decimos, uy, tuve un sueño terrible, gracias a Dios fue un sueño, ¿sí? Pero yo quiero decirles algo hoy de parte del Señor. Miren, cada vez que tengamos un sueño así, pongámosle cuidado a ese sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que está haciendo, que está planeando cómo atacar nuestras vidas. Entonces, primero se gesta en el mundo espiritual para después gestarse en el mundo físico. Entonces, yo quiero mostrarles a ustedes un Dios de poder, ¿sí? Mire, la Biblia dice que nosotros tenemos un Dios poderoso, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa eso? Que los milagros que se hicieron hace miles de años, hace 2000 años, cuando Jesús vino, son los mismos milagros que se hacen hoy en día. Y aún Jesús dijo, ustedes harían cosas mayores de las que yo hice, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado su Santo Espíritu, ¿sí? Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Miren, el Señor siempre va a hacer que nosotros, que vengan milagros a nosotros. Pero ¿cómo yo puedo operar un milagro en mi vida? Obviamente yo tengo que creer en el Señor. Yo tengo que creer que por muy grande, sí, que sea mi enemigo o por grandes cosas que yo esté viviendo, es más poderoso y más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Una de las armas que tiene el enemigo es ¿cuál? Es meternos temor. Esa es una de las armas poderosas que tiene Satanás, ¿sí? Atemorizarnos. Y una persona atemorizada, créalo que no puede hacer nada. Y yo lo he comprobado a través de sueños. Lo he comprobado. Dios me ha dado el ministerio de los sueños. Y últimamente he tenido sueños no muy buenos, no muy gratos, pero he aprendido a guerrear allí en los sueños también, ¿sí? Y quiero contarles esto como testimonio. Y yo veía una serpiente muy gigante, muy grande, venía hacia mí. Y en el sueño yo dije, no, yo tengo que correr porque es muy grande, yo no puedo enfrentar este animal. Pero algo me dijo, devuélvete y pelea. Pero yo decía en el sueño, pero es que es muy grande, yo, o sea, me veo como tan pequeña para pelear con este animal, pero al final en el sueño yo tomé la decisión de enfrentar.
Y cuando yo enfrenté en el sueño, mire, yo no sé, yo tenía una espada en mi mano y yo corté la cabeza de esa serpiente tan grande. ¿Cómo? Yo no sé. Lo único que sé fue que quité mi temor, ¿sí? Y así mismo como uno lo vive en un sueño, obviamente también se vive en el mundo físico. Y muchas veces estamos con temores, estamos con miedos, y esto realmente no agrada a Dios. Mire, nosotros tenemos que conocer a un Dios de milagros. Nosotros tenemos que conocer un Dios de poder, porque es que Dios es milagros. Si usted ha tenido la oportunidad de leerse los evangelios, ¿sí? Cada vez que Jesús salía, habían grandes milagros. Sanaba, resucitaba, eh, alimentaba a la gente, ¿sí? Confrontaba también, porque obviamente confrontó en aquella época a los fariseos, a los saduceos, ¿sí? A los sacerdotes de la época. ¿Bien? Entonces, muchas veces cuando nosotros necesitamos un milagro no es en nuestras fuerzas, porque es que nuestras fuerzas se complican. Y a veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. Es que, Señor, yo quiero que tú lo hagas de esta manera. Y a veces no esperamos de la manera de Dios. Y esto me acuerda también una historia de un hombre que tenía lepra, ¿sí? Y, y cuando le mandan la empleada, le dice, mire, sumérjase en un río 7 veces para que sea sano. Pero este hombre decía, ¿cómo? ¿Cómo me voy a sumergir en ese río que es sucio? ¿Por qué no me mandan a sumergirme en otro río? ¿Sí? Pero a veces queremos que las cosas sean a nuestra manera, ¿sí? O en nuestras fuerzas. Y cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, déjeme decirle que ahí es donde fracasamos. Ahí es donde no vemos milagros en nuestras vidas. Cuando este hombre se da cuenta, ¿sí? De que debe de obedecer a Dios, obviamente va a ese río, ¿sí? Se mete 7 veces y cuando sale, su piel es como la de un bebé. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en día en el mundo entero? Mire, el mundo trata de resolver los problemas, ¿sabe cómo? Con su propio poder, agotando todas las posibilidades. Claro que cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, no se puede. Nosotros aquí en Colombia vivimos un flagelo de violencia, ¿sí? Y vivir en Colombia no es fácil, de verdad que no, por todo lo que se vive, por todo lo que se ve, ¿sí? Pero muchas personas quieren arreglar esto en sus fuerzas, cuando en sus fuerzas es imposible. Esto tiene que ser con el Espíritu de Dios, ¿sí? Acordémonos que Dios nos decía, no, nos dice en su palabra, no es con tu fuerza, es con mi espíritu, es con mi espíritu. Es allí donde tú puedes ver grandes milagros en nuestras vidas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es activar la fe con el poder de Dios, ¿sí? Movernos en una dimensión del poder de Dios. ¿Sabe qué hace esto? Activa la fe. Nosotros tenemos que ser personas de milagros, tienen que ocurrir milagros, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, a ver milagros. Josafat vio un milagro, porque él sabía que físicamente él no podía contra esos ejércitos, jamás. Pero ¿qué dijo él en el versículo 6? Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿Sabe qué le está diciendo Josafat a Dios? Mire, usted es el Dios poderoso, usted es el que tiene dominio de todo. No hay una hoja de un árbol que no caiga si no es su voluntad. ¿Sí? Usted habla y así es, se cumple. Y después dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. No hay quien resista a Dios. Obviamente nosotros vemos que el enemigo tiene gran poder y gran fuerza aquí en la tierra. Sí, porque él fue lanzado aquí a la tierra. Pero el poder del enemigo
no es comparado con el poder de Dios. El poder del enemigo es limitado. De hecho, para el enemigo poderle quitar la vida a una persona, primero tiene que pedirle permiso a Dios. Muchas veces el enemigo nos amenaza de muerte. Y hace algunos años recuerdo estando yo en mi cocina picando una cebolla, el enemigo me habla al oído y me dice, te voy a matar. Y en mi devocional había yo leído la palabra que dice, mis tiempos están en las manos de Dios. Seguí picando mi cebolla y lo pronuncié en voz alta y le dije al enemigo, mis tiempos están en las manos de Dios. Tú no tienes poder para quitarme la vida. ¿Sí? Entonces, cuando confiamos en el Señor, mire, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros activamos o vivimos en esa dimensión que Dios quiere que vivamos, van a haber milagros, ¿sí? Van a ocurrir milagros. Mire, Dios no tiene límites. Dios siempre quiere sanarnos. Dios siempre quiere que las bendiciones del cielo vengan sobre nosotros. Obviamente Dios permite desiertos, pero ¿sabe dónde Dios nos permite ver el desierto? Cuando ya vamos a llegar, cuando ya vamos a pasar al otro lado. Dios nunca nos muestra que hemos vivido grandes desiertos pasando, no, Dios siempre nos muestra ya el último pedacito, como diciéndole, ese es tu esfuerzo, cree que ya vas a llegar al otro lado. ¿Sí? Josafat creyó. Josafat dijo, yo tengo que humillarme delante de Dios para poder ver grandes milagros en mi vida. Porque estos hombres nos van a exterminar. Y obviamente era un ejército grande y poderoso, hombres de guerra, hombres experimentados, ¿sí? Pero Josafat confió en el Señor. Entonces, cuando nos movemos en esa dimensión del poder de Dios, esto lo que va a hacer es que va a activar la fe y van a ocurrir grandes milagros, ¿sí? Grandes milagros. Entonces, usted y yo debemos de levantarnos con el Señor, levantarnos y pedirle al Señor, mire, yo sé que a veces hay gente que dice, no, yo no quiero pedirle fe al Señor porque te van a venir problemas sobre mi vida. No, Dios nos va a probar a todos Dios nos prueba. ¿Sí? Entonces, yo sé que hay problemas grandes y son gigantes, pero a veces nosotros mismos somos los que vemos esos gigantes. Y Dios nos dice, ¿cuál gigante? No hay gigantes, pero nosotros somos los que vemos esos grandes gigantes, ¿sí? Y muchas veces vemos que no hay solución a nuestro problema o no hay solución a eso que yo estoy viviendo. ¿Quién va a cambiar a mi esposo? ¿Quién va a cambiar a mi hijo? ¿Quién va a cambiar a mi suegro? ¿Quién va a cambiar? Nadie, esto es imposible. ¿Quién va a cambiar esta situación en mi casa? ¿Quién va a cambiar? O sea, y a veces le ponemos a Dios peros. Acordémonos que Dios puede hacer nacer una nación en un día. Dios es poderoso. Dios cambia naciones. Dios cambia generaciones. Dios es Dios. Es lo más grande que nosotros tenemos como seres humanos. Lo que usted y yo debemos de confiar, sí, en ese poder de Dios. Cuando usted y yo confiamos en el poder de Dios, nuestra fe es estable, ¿sí? No debemos de rendirnos por nada del mundo. Al contrario, siempre, mire, humillémonos delante del Señor y Dios hará. En mis momentos duros y difíciles, yo me he humillado delante de Dios y tan solo Dios lo sabe, ¿sí? Cuando le he dicho al Señor, Señor, no puedo más, no doy más. Y a veces siento que estoy en mis fuerzas haciendo, pero cuando yo lo hago en mis fuerzas, allí es donde estoy cansada, donde digo, no puedo más. Tengo que entregarle todo a Dios, ¿sí? Entonces, Dios llega, mire, Dios hace hasta donde nuestra fe alcance. Si tú tienes una fe grande, créelo que vas a ver grandes milagros. La Biblia dice orar en el Espíritu. ¿Sí? Recordémonos que Dios es Espíritu. Y usted y yo tenemos que sumergirnos en ese mundo espiritual y arrebatarle a las tinieblas todo lo que el enemigo nos ha robado.
La Biblia dice que 7 veces tendría que entregarnos el enemigo lo que nos ha quitado. Pero a veces, por falta de fe, el enemigo se aprovecha de eso y lo que hace es quitarnos grandes bendiciones. ¿Sí? Pues mire, hay mucha gente que en vez de confiar, digamos, en el poder de Dios, a veces cree más bien en una persona, venga, ore por mí, venga. No, es que usted tiene como unción, usted como que Dios le escucha, Dios, ¿sí? Pero Dios nos escucha a todos. Es solamente que usted se arrodille delante del Señor, se humilla delante del Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Josafat se humilló delante de Dios. Y yo, no, Señor, yo no puedo con ese ejército. Solo tú puedes hacer un milagro en mi vida. ¿Sí? Solo tú. Entonces, es cómo nosotros vamos a recibir ese milagro, ¿sí? Si no activamos nuestra fe. Yo sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos milagros. Mire, yo necesito un milagro. Y yo solamente le pido al Señor, déjame ver ese milagro. Déjame ver eso que tú tienes para mí, para mi familia, para mi casa, para el ministerio que tú me has dado. Pero yo tengo que creer en el Señor. Yo tengo que creer. Si nosotros leemos la palabra, vemos como grandes hombres de Dios, ¿sí? La palabra nos habla de hombres que confiaron en el Señor y vieron grandes milagros. Yo podría hablarle de muchos, pero hablarle de Daniel. Daniel fue un gran hombre de Dios. Un joven que estuvo preso en Babilonia, ¿sí? Pero que él confió en el Señor y Dios lo hizo tan sabio, 10 veces más entendido que los brujos, agoreros, astrólogos y adivinos de aquella época. Solo Daniel podía interpretar sueños maravillosos, Dios mío, sueños impresionantes. Imagínense interpretarle un sueño al rey Nabucodonosor y este rey manda a llamar a los agoreros, a los brujos, a los hechiceros. Sí, interpréteme en el sueño. Claro, señor, cuénteme el sueño. No, es que no lo voy a contar, ustedes me van a decir que soñé. No, pero rey, es que es imposible. Ah, si no me lo interpretan, entonces yo voy a mandar a matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales estaba Daniel. Daniel ni cuenta se da. Por allá fueron y le dijeron a Daniel, mire Daniel, el rey necesita que le interpreten el sueño, pero no hay quien se lo interprete. Y usted también va a morir si no le interpreta el sueño al rey. Pero ese no es el problema es que usted tiene que decir qué soñó el rey. Cuando Daniel va y se presenta ante el rey le dice, sí, yo necesito que tú me interpretes el sueño. Entonces Daniel le dice, deme 2 o 3 días, yo le interpreto el sueño. Inmediatamente, ¿qué hizo Daniel? Hizo lo que hizo Josafat, bueno, ayunar, y fue y habló con sus otros amigos y les dijo, muchachos, nos van a matar si no, si ese sueño no es interpretado. ¿Qué hizo Daniel? Empezó, se humilló primeramente delante del Señor y Dios le revela que ese soñó el rey. Cuando Daniel va donde el rey Nabucodonosor le dice al rey, mire rey, yo ya sé usted qué soñó. Usted estaba en su cama, estaba pensando en el porvenir, qué sería del mañana, y entonces usted empezó a tener y empieza a interpretar el sueño. ¿Eso era un milagro? Obvio, era un gran milagro. ¿Sí? ¿Usted y yo necesitamos milagros en nuestras vidas? Claro, necesitamos milagros poderosos. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos de dolores. Usted y yo necesitamos milagros en nuestra familia. Necesitamos ver la mano y el poder de Dios. ¿Sí? Y podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar aún de Jeremías, ¿sí? Grandes hombres de Dios que se movieron bajo el poder y la mano de Dios. Vemos otro hombre que su hacha va y se le cae por allá en el río. Y dice, ay, el hacha era prestada, Dios mío. ¿Sí? A Eliseo. Entonces, ¿qué le tocó que hacer? Ver un milagro de Dios para que esa hacha flotara. Y a veces necesitamos ver nuestra hacha flotar. ¿Qué milagro necesitas tú? ¿Qué milagro necesito yo? ¿Sí? Para ver la mano y el poder de Dios. Mire, Dios le encantan los milagros. Si no fuera así,
no hubiera venido a hacer milagros, simplemente se hubiera presentado como Jesús, punto, ¿no? Pero no fue así, Él hizo grandes milagros, Él es un Dios de poder, Él es un Dios grande, maravilloso. No puedo dejar de hablar de Josué, ya termino con esto. Josué fue un gran hombre de batalla, un hombre que siempre estuvo eh, detrás de Moisés. ¿Qué no hacía Josué? Cuando Moisés subía al monte, Josué estaba ahí abajo, pendiente, ¿sí? de todo lo que necesitara Moisés. Josué fue un hombre obediente. De hecho, fue uno de los espías que fue a decir que la tierra era buena. ¿Sí? Josué y Caleb, que fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Y cuando nosotros leemos la historia de Josué, en Josué se ve uno de los grandes milagros que uno dice, wow, milagros poderosos, ¿sí? Y fue que detuvo el sol y la luna para poder destruir 5 reyes. 5 reyes. ¿Y sabe qué hizo Dios con Josué? Aparte de parar el día, cogió todos esos enemigos y los cogió a piedra. Los cogió a piedra. Murieron más de los que el Señor le pegó rocazos que los que pudo destruir Josué y su ejército. Entonces, Dios siempre va a pelear a favor nuestro. Así le toque quedar piedra. ¿Sí? Así le toque derribar montañas. Pero ese es nuestro Dios. Ese es un Dios poderoso que usted y yo tenemos. Y un Dios que siempre anhela ver que sus milagros se ejecuten, ¿sí? En medio de nuestras vidas. Amén. Bueno, esto es lo que yo quería pues predicarles en esta noche y la historia de Josafat pues obviamente termina cuando Josafat derrota a estos enemigos. De hecho, ni siquiera Josafat, entre ellos mismos se derrotan, ¿sí? Entre ellos mismos enemigos empiezan a atacar y a destruirse, porque así es que hace nuestro Dios. Bueno, esto era lo que yo quería predicarles esta noche. No sé si de pronto tengan preguntas, quieran, no sé, añadir algo o comentar algo acerca de lo que hablé en esta noche.